En un mundo en guerra, lleno de naciones divididas y poderes en conflicto, hay un hombre que encontró la paz. Pero no siempre fue así. El general Airo, conocido como el Dragón del Oeste, era un guerrero temido, un prodigio del fuego control y heredero legítimo al trono de la Nación del Fuego. Su destino parecía claro: conquistar Ba Sing Se y convertirse en el gobernante más poderoso del mundo. Pero entonces lo perdió todo. Su hijo, Lu Ten, falleció en la guerra, y con él murió el hombre que Airo había sido. Desde ese momento nuestro protagonista dejó de ser un conquistador y empezó un viaje de transformación. Un viaje que lo llevó a comprender la pérdida, la aceptación y el verdadero significado del equilibrio. El general Airo y la tragedia que lo cambió todo. Antes de ser el sabio y pacífico hombre que todos conocemos, el ex general fue un guerrero implacable, un prodigio del fuego control, un general respetado y temido por todos aquellos que lo llegaron a conocer y por todos aquellos a quienes le llegaban los rumores de la guerra. Era el heredero legítimo al trono de la Nación del Fuego y un hombre con un destino claro: conquistar Ba Sing Se, la ciudad impenetrable, y estuvo a punto de lograrlo. Fue conocido como la máquina de guerra perfecta, pues no era solo un comandante más. En la serie nos hacen entender de manera explícita e implícita que era un estratega brillante y un maestro total del fuego. Su apodo, Dragón del Oeste, lo ganó por su capacidad de escupir fuego como un verdadero dragón y por, según las historias de la Nación del Fuego, haber acabado con el último dragón del mundo. Era el orgullo del naciente imperio, el hombre destinado a liderar el mundo. Y eso lo llevó a su gran prueba: el asedio a Ba Sing Se. La capital del Reino Tierra era la ciudad más impenetrable del mundo. Y miren que hay lugares difíciles de acceder, como los Templos Aires o el mismo Mashu. Pero Airo siempre fue sincero al reconocer durante la serie la valentía y la fuerza de los Maestros Tierra. Ni un ejército en la historia había logrado atravesar sus murallas. Pero el general y sus tropas rompieron la primera línea de defensa, la muralla externa, algo que jamás se había logrado antes. Estaban a punto de la victoria absoluta, y en cuestión de minutos todo cambió. La muerte de Lu Ten y el punto de ruptura. Llegó el golpe más doloroso de su vida. En medio de todo este conflicto, su hijo Lu Ten falleció en combate. No sabemos exactamente cómo, pero Airo nunca se recuperó de esa pérdida. Oh, sí lo hizo, pero definitivamente no volvió a ser el mismo. La guerra, que antes era un símbolo de orgullo para él, se convirtió en un recordatorio de todo lo que había perdido. Entonces llegó el fin del conquistador. Airo abandonó el asedio, perdió el interés en la batalla y renunció a la lucha por el trono. Este momento lo marcó para siempre, pues su ambición se había marchado junto con su hijo. Pero ¿qué significó realmente todo este cambio en Airo? Primero, la pérdida de la ambición por la conquista y el comienzo de su viaje espiritual. Además, comprendió el dolor de la guerra desde un ángulo personal, uno de los temas principales de toda la serie, pues básicamente nos muestran los estragos de la guerra desde varios puntos de vista: el refugiado que fue consumido por la venganza, la familia que mantiene la esperanza por un futuro mejor, o el villano que sufrió la peor de las tragedias, la tragedia que lo llevó a buscar un nuevo propósito en la vida, el camino al dragón y la filosofía del general. Después de perder a su hijo y abandonar la guerra, Airo hizo algo que pocos en toda la nación habrían hecho. No buscó venganza, no intentó recuperar su trono. En lugar de eso se marchó, dejó atrás el fuego de la guerra y emprendió un viaje en el que no buscaba conquistar tierras ni demostrar su poder, sino comprender al mundo, comprenderse a sí mismo. Y en ese camino dejó de ser solo un guerrero y se convirtió en el verdadero Dragón del Oeste. Airo caminó por cada rincón de los reinos que antes había visto como solo enemigos. Viajó a través de las vastas llanuras del Reino Tierra. Observó de cerca la fluidez del agua control y que sabemos si incluso llegó a conocer a alguien que conservara parte de la cultura de los nómadas aire. Para él, cada cultura tenía algo que enseñar, una pieza de conocimiento que la Nación del Fuego había ignorado por generaciones y en las cuales podría encontrar algo valioso para él. Fue entonces cuando entendió que su pueblo se había equivocado durante siglos. El fuego no era destrucción, no era un arma de guerra, ni un símbolo de supremacía. El fuego era energía, era fuerza vital,
un equilibrio entre la creación y la destrucción, vida y muerte, todo impulsado por una motivación. Pero esta revelación no llegó solo de sus viajes, llegó muy probablemente del día en que Airo se encontró con las criaturas más veneradas de su nación, aquellas que se creían extintas, los dragones. En su arrogancia, los maestros fuegos los habían cazado hasta casi su desaparición, creyendo que al extinguirlos o domarlos tomarían su poder. Pero los dragones no eran bestias a las que debían someter, eran maestros. Los dragones le mostraron la verdad a Airo. El fuego no era poder sobre los demás, sino poder sobre uno mismo. Desde ese momento el general protegió su secreto, mintió al mundo, asegurando que él había matado al último de los dragones, evitando así que su pueblo continuara con la masacre. Pero aunque Airo había aprendido todo eso en su camino, aún había algo dentro de él que no podía llenar el vacío de la pérdida, hasta que apareció Zuko. Al verlo, Airo vio una segunda oportunidad. Si no pudo salvar a Lu Ten, quizás aún podía salvar a su sobrino. Pero aquí estaba el dilema. ¿Se puede realmente guiar a alguien sin interferir en su destino? Esa es la pregunta que definió su relación con Zuko durante toda la serie. Un niño furioso, desesperado y roto. Un reflejo de lo que Airo había sido en su juventud. Un guerrero con algo que demostrar. Alguien que creía que el poder era la única forma de reconocimiento. Airo entendió de inmediato que Zuko no solo necesitaba un maestro, necesitaba un padre. Y aquí me gustaría añadir una parte fundamental de todo este análisis, y es que Airo también necesitaba de Zuko. Airo también necesitaba de un hijo. La aceptación en un duelo puede llegar pronto o tarde, pero la mayoría de las veces llegará. Sin embargo, lo que casi nunca llega o nunca queremos ver es la forma de hacer mejor las cosas. Llegar a decir un te quiero cuando debías, de dar un abrazo a aquellos que aún están en vida. Y en el caso de Airo, guiar por un camino mejor a su querido sobrino. Desde ese momento en el que Zuko fue exiliado y enviado a buscar al Avatar, el general lo decidió, acompañarlo. No porque creyera en la misión, sino porque sabía lo que su sobrino no podía ver aún. El viaje no se trataba de encontrar al Avatar, sino de encontrarse a sí mismo. Pero con todo esto el tío nunca le impuso un camino al sobrino. A diferencia de los señores del fuego antes que él, nunca le dijo qué debía de hacer. En lugar de órdenes le ofreció té, en lugar de exigencias le ofreció paciencia. Porque Airo entendía algo que Zuko tardaría años en comprender. El verdadero crecimiento no ocurre cuando alguien te dice qué hacer, sino cuando lo descubres por ti mismo. Sin embargo, eso no significaba que Airo no sufriera en el proceso, porque en su afán de no intervenir demasiado en el destino de Zuko, a veces se quedó al margen cuando más quería actuar, y muchas veces se llevó palabras que no merecía recibir. Y aquí les quiero plantear otra pregunta. ¿Qué tan dispuestos están a sufrir por una persona? ¿Cuánto amor paga los insultos o el desprecio de alguien a quien amamos? Cuando Zuko estaba cegado por la necesidad de recuperar su honor, Airo le mostraba alternativas, pero nunca le obligó a tomarlas. Cuando el joven príncipe se obsesionó con la captura del Avatar, Airo intentó advertirle, pero nunca le arrebató el control del barco. Y quizás en el fondo le dolía verlo fracasar, pero entendía que la única forma en que Zuko realmente aprendiera era si llegaba a sus propias conclusiones. Toda esta toma de decisiones fue basada, muy seguramente, por la fuerte creencia que Airo tenía sobre el destino. Pero entonces llegó el momento que Airo más temía, el día en que Zuko lo traicionó. Y es que cuando el príncipe decidió aliarse con Azula y volver con Ozai, Airo no se sorprendió. Sabía que su sobrino no estaba listo para liberarse del peso de su pasado, que aún no entendía lo que realmente significaba el honor. Pero eso no hizo que doliera menos, porque en ese momento Airo perdió a Zuko de la misma manera en la que había perdido a Lu Ten. Lo perdió por la guerra. Encerrado en una celda con un destino incierto, Airo hizo lo único que podía hacer: esperar y confiar en que su sobrino encontraría el camino de regreso, porque al final Airo nunca dejó de creer en su sobrino, nunca dejó de esperarlo. Pero ¿qué pasaría cuando Zuko finalmente comprendiera su error? ¿Cuándo volvería a buscarlo? Ese sería el momento más importante en la historia de ambos, la aceptación y la reunión, el verdadero cierre del viaje. La traición del príncipe pudo haber sido el final,
Para muchos no habría retorno después de haber rechazado la mano de alguien que te ofreció todo sin pedir nada a cambio. Pero Iroh nunca pensó así. El tío siempre vio a su sobrino no por quien era en ese momento, sino por quien podía llegar a ser. Y posiblemente vio en Zuko lo que él también fue en un momento de su vida. Y por eso, cuando él finalmente entendió su error y regresó, Iroh ya lo había perdonado. Cuando Zuko por fin entró en aquella tienda en Ba Sing Se, con miedo y culpa en cada paso, se encontró con algo inesperado. No encontró enojo, no encontró decepción, solo encontró un abrazo. Sin palabras, sin reproches y sin preguntas, porque para Iroh Zuko nunca había sido un proyecto de redención o una forma de ganar buen karma con la vida, ni una causa perdida que necesitara reparación. Zuko siempre había sido su familia, y para Iroh eso era más que suficiente. Pero esta reunión no solo fue el cierre del arco de Zuko, fue también el cierre del viaje de Iroh, porque sin darse cuenta, él también había aprendido algo en este proceso. Durante toda su vida Iroh había creído en el destino. Creía que cada persona debía encontrar su propio camino, y que nadie podía interferir en el viaje de otro. Por eso nunca presionó a Zuko. Nunca lo forzó a ver la verdad, pero en ese abrazo, Iroh entendió algo más profundo. A veces un empujoncito no es suficiente. A veces está bien tomar la mano de alguien y ayudarlo a levantarse, porque el destino es importante, pero la gente que amamos lo es aún más. Esto posiblemente lo entendió desde que estaba preso y le envió una carta directa a Zuko para que investigara sobre su linaje, para luego ser él mismo quien tomara la palabra y le aclarara las cosas en su propia celda. Iroh ya había desistido, quería dejar de sufrir por amor a su familia, pero entendió que tal vez todo esto fue por no ser directo. Tal vez su propio sufrimiento y su poca claridad con Zuko siempre iban de la mano. Con su sobrino de regreso, el ex general finalmente dejó de cargar la culpa del pasado. Ya no podía buscar la redención en el mundo exterior, porque había encontrado la paz dentro de él mismo. Y ahí lo tienen. La historia de Iroh nos deja muchas enseñanzas, pero quizás la más importante es esta. La vida no nos define por lo que perdemos, sino por lo que hacemos después de la pérdida. Nos enseñó que el destino es importante, sí, pero que nadie debería caminar solo, que no hay nada malo en aceptar ayuda y que a veces cuando alguien está perdido no basta con esperar que encuentre el camino. A veces lo correcto es caminar a su lado, así que dime, si tuvieras a un Iroh en tu vida, ¿escucharías sus consejos? Déjamelo en los comentarios. Por supuesto, no olvides de suscribirte, dejar tu like si te gustó el video y ver el video que te estoy dando en pantalla, que estoy seguro que te va a encantar.